Lo que quiere nuestra política en este momento actual es refundar el Club del Helicóptero. Son los del Club del Helicóptero. A quienes adhieren al golpismo, la cultura popular tribunera los hace socios del Club del Helicóptero. Según quien revise el carnet, hay socios buenos y hay socios malos en el Club de la Deshonra. Miren, a poco de asumir Milei, tal como él lo expresa, lo voy a citar textual: si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? Se preguntó. Lo hizo días pasados, en la inauguración de los nuevos edificios o del nuevo edificio de la Corporación América, a la que él había pertenecido en alguna oportunidad, tal como francos. Allí se conocieron. Yo no sería tan optimista ni sacaría tanto pecho, presidente. Porque tras los últimos acontecimientos y su debilidad estructural partidaria, la campaña se le presentaba adversa y la corporación política disparó una ofensiva opositora, pero lo hizo en varios frentes. Si prospera, derivará en una crisis de gobernabilidad de características quizás similares a las del 2001. A lo que puede agregarse que no tiene perspectiva de amainar, porque entre la oposición y el gobierno, yo creo que ya no hay transacción posible. La suerte está echada. Las listas de candidatos están cerradas. Y si gana La Libertad Avanza, es probable que se produzca un fuerte cambio de situación política. Pero hay un claro error en la rigidez, en la postura de armado en todos los distritos, cuya responsable es a la que Milei llama el jefe, su hermana, secretaria general de la presidencia, presidente de La Libertad Avanza, armadora de las listas en los 24 distritos. Y por eso la embestida opositora apuntó a 2 objetivos económicos. El primero, detonar el equilibrio fiscal, lo que resucitaría la inflación. De eso me parece que ya los ciudadanos comunes, nosotros, lo tenemos muy claro, porque de ahí venimos. Y el segundo, privar al gobierno de las herramientas con las que consiguió reducir el gasto público y la emisión monetaria, aquella de la que hizo uso y abuso el kirchnerismo en la figura del improvisado ministro de Economía Sergio Massa en el último gobierno del dúo Fernández. Y esa estrategia de la oposición se desarrolla a su vez en 2 escenarios distintos. Uno es el Congreso. Acabamos de presenciar, antes de comenzar el programa, sigue por supuesto, y esto tendrá varias horas por delante, el berretaje, no me cabe otro término, que demuestran en sus actitudes los legisladores. Por eso uno es el Congreso, donde allí se armó una coalición multipartidaria, con peronistas tanto kirchneristas como no kirchneristas, como radicales, con ex libertarios,
trotskistas, cívicos, exmarxistas, socialistas, partidos provinciales. Ahí se abroquelaron, quedaron afuera y tienen temor a perder sus privilegios. Este colectivo de decirles políticos me parece que es de alguna manera agredir el honor de algunos políticos que marcó la historia argentina en el pasado. Por eso digo, este colectivo, sin otra ideología que la de la supervivencia, dio lugar a una mayoría nunca vista, que aprueba a toda velocidad proyectos de aumento del gasto público sin financiamiento y además esteriliza los recursos constitucionales de los que dispone Javier Milei para frenar el desborde, por ejemplo, el veto presidencial. La semana última en el Senado se materializó otra movida en la misma dirección para impedir que Milei, o a Milei mejor dicho, el uso de los decretos de necesidad y urgencia. Eso que el impresentable Alberto Fernández usó a diestra y siniestra. Y el segundo escenario, amigos, de la ofensiva es el de los medios afines y el de la justicia. ¿Recuerdan aquella justicia legítima de carácter kirchnerista? Bueno, esto empezó meses atrás con el caso Libra y cobró en los últimos días fuerte impulso con la denuncia de coimas hecha por el abogado de Cristina Kirchner o, casualidad, Gregorio Del Bon. A varios días de iniciado el affair, las dudas sobre lo que realmente ocurrió no fueron despejadas, pero se afianzaron un par de certezas. Es una operación electoral y le hará al gobierno un daño a priori déficit muy difícil de poder estimar. Miren, anoche seguía sin saberse a quién habían grabado o quién había grabado al señor Spagnuolo, ni por qué el gobierno no dementía públicamente al exfuncionario y por qué no lo denunciaba a los tribunales. Tratarlo como si fuera de cristal. Yo creo que eso desnudaba el temor de que revelase información aún más comprometedora, por lo menos en lo que te hace pensar. O quizás la prudencia de no nos metamos en el barro porque vamos a terminar más embarrados, no lo sé. Pero más allá de esa actitud sospechosa, el episodio se gestó en el turbio ambiente del espionaje ilegal, un ámbito en el que no pocos periodistas y políticos se mueven con sospechosa naturalidad. Miren, no me sorprende porque son los mismos que se quejan de que la CIDE los persigue y reclaman republicanismos y transparencia, pero los usan. Recuerda además casos similares, como el de las denuncias de coimas del Senado, ¿se acuerdan? Que años después, y cuando ya era tarde, la justicia demostró completamente falsas. La calumnia similar, por ejemplo, contra Enrique Olivera, ¿se acuerdan? O el ahogamiento de Maldonado, que un mapuche con binoculares y arriba de un caballo atribuyó a la gendarmería de Macri. Operetas berretas.
Todas esas falsas denuncias fueron llamativamente apoyadas con sumo entusiasmo por el kirchnerismo. Es más, fueron fogoneadas hasta por la propia presidenta Cristina Kirchner. Recuerden que un día se sentó en un municipio de los tantos municipios pobres que tiene el conurbano, en una iglesia para rezar por la desaparición forzosa, según ella, de Maldonado, que después la justicia demostrara que se ahogó por no saber nadar, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero no todas esas operaciones resultan necesariamente efectivas. Si no hay crisis económica, se reduce la probabilidad de que tengan consecuencias como las del 2001, que pavimentaron de alguna manera el regreso del peronismo, del kirchnerismo, diría yo, al poder. El de Duhalde y sus herederos, los Kirchner. Bueno, ya estos días, anteayer, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, ex intendente de La Matanza, municipio más pobre de la República Argentina, candidata principal de Fuerza Patria, como le llaman ahora a su movimiento, en la tercera sesión electoral, la más fuerte, realizó una fuerte comparación entre la situación actual del país y la crisis política y económica del 2001. Agitan sábanas por todos lados para que veamos fantasmas. La dirigente había manifestado que la actualidad le genera una sensación similar a la que se vivía durante la presidencia de Fernando de la Rúa, caracterizada por la inestabilidad y la incertidumbre generalizada. No hay inestabilidad, Magario. Justamente es el éxito del gobierno, al menos en lo económico. Nada es casualidad. Se viene preparando un clima enrarecido para recuperar el poder por la vía de un golpe institucional. Esto según algunos opinólogos. Ayer mismo algunos periodistas locales me lo decían, que aluden a un acuerdo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, vaya, son agua y aceite, para destituir a Milei, en cuyo caso asumiría Victoria Villarruel, la vicepresidente, con el compromiso de indultar a la presidiaria y ponerla nuevamente en carrera. Una locura. Pero, como decía Joseph Goebbels, ¿no?, el agente propagandista de Hitler, miente, que algo quedará. Amigos, hasta el 10 de diciembre, que se renueven las dos cámaras parcialmente, la oposición puede reunir los 2/3 necesarios para iniciarle juicio político a Milei, argumentando acciones puntuales cualquiera. Algunos sueñan desde que asumió con esa alternativa, los Grabois, por ejemplo, que en lo personal yo veo muy poco viable, basándome en que tengo en cuenta que es factible que el Congreso reúna los números necesarios según la Constitución Nacional, pero creo poco probable que el pueblo lo permita. En tanto, los legisladores deben dar cuentas a sus votantes de los territorios de orígenes, los que los eligieron, y tampoco creo que se animen, al menos los que no están tan jugados con la necesidad de fueros y pérdida de privilegios. Eso, están con el cuchillo entre los dientes. Tengo la sensación de que los socios del Club del Helicóptero
tendrán que empezar a romper los carnets. El pueblo no es tonto. Y aunque de aquí en más todo dependerá de consolidar el éxito económico de Milei y su ministro Caputo, pero que ese éxito económico deberá derramar bonanza en los bolsillos del pueblo, que hoy está ajeno a todas estas operaciones, porque su concentración está puesta fundamentalmente en cómo llegar airosamente a fin de mes. Por un lado, los que bombardean al gobierno, y por el otro lado, un gobierno que deberá agudizar el ingenio para que ahora sí la economía impacte sobre los ciudadanos. Eso marcará el futuro.